Ahora vamos a ver el tema de árboles de etiquetado reducidos, donde se dice que una instancia está a lo largo del orden x1 hasta xn, si el dominio es pues, el conjunto de x1 hasta xn para j de 1 hasta n. Entonces, dado un CSPP, eh, bueno, esto era un concepto auxiliar que se usa para definir los árboles reducidos. Una instancia es consistente si la subsecuencia de valores para el dominio X satisface las restricciones. Entonces, continuamos con la definición. Dado un CSPP con dominios no vacíos, siendo de x1 a xn la secuencia de variables linealmente ordenadas por un ordenamiento, el árbol de etiquetado reducido asociado con ese CSP y ese ordenamiento es un árbol finito, de tal forma que los descendientes directos de la raíz pues tienen la misma forma, x, y, d. Los descendientes directos de un nodo de xj, d, donde j pertenece de 1 a n-1, lo que les comentaba, los árboles, las hojas no tienen hijos, entonces pues no tiene sentido incluirlos en esta definición, la forma xj más 1, e. Y sus ramas son determinadas por todas las instancias consistentes a lo largo del orden x1 con xn. Pues a diferencia de los árboles completos, pues estos árboles no van a etiquetar todas las variables, sino que una vez que se llega a una inconsistencia, pues ellas no van a hacer el etiquetado para esa variable, o sea, no van a etiquetar variables donde el dominio nos va a dar una inconsistencia. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos pues el mismo CSP del ejemplo pasado, con el ordenamiento X, Y, Z. Entonces vemos que pues vamos a etiquetar primero X, X1, X2, X3. Hasta ahí no hemos roto ninguna restricción. Pero digamos, vamos a etiquetar esta variable para este nodo. Entonces ahí vemos que solo Y3 nos va a cumplir con estas restricciones, pero no hay un nodo para Z, o sea, no hay un valor en el dominio de Z que me cumpla esas restricciones, entonces pues este nodo ya no tiene hijos. Mientras que para este, pues vemos que sí tiene hijos para Y,2, que sería Z,3, y este sería pues la rama del árbol que instanciaría una solución de este CSP. Pues, al igual que los árboles de etiquetado completos, pues el tamaño depende de su ordenamiento, pero no únicamente depende de su ordenamiento, sino también de las restricciones. Entonces, vamos a ver para otro ordenamiento. Vemos que igual hay muchísimos nodos, pero solo hay una solución. Entonces, pues el número de nodos, como les comentaba, no depende solo del orden de las variables, sino también de esas restricciones. Y pues en general es complicado computar el tamaño de estos árboles, pues porque no sabemos de qué forma se van a generar, mientras que para los árboles de etiquetado completo sabemos que el árbol siempre tiene la misma forma. Entonces, Juan David, si te vuelves un momentico al árbol anterior, por favor. sí, claro. Muchachos, miren, grosso modo, una aclaración allí. Y lo que hacen estos árboles de etiquetado reducido es que a medida que van dando variables, lo que hay que hacer es se miran restricciones donde esas variables estén. Entonces, por ejemplo, lo primero que se etiqueta X en este árbol
Y si ustedes miran, pues digamos que hay una restricción donde está la X, no la tiene en cuenta porque todavía no ha aparecido la X. Entonces, lo que hace es que se etiqueta la X tal cual como es con su dominio, todos los valores de su dominio. Luego de eso, se etiqueta la Y, ¿no? Entonces allí noten ustedes que en ese nivel se etiqueta la Y, yo ya conozco lo que es la X y la Y, ¿cierto? Y al conocer lo que es la X, puedo mirar la restricción que me dice que X tiene que ser menor que Y. Entonces, como X tiene que ser menor que Y, entonces en ese caso, miren, los valores del dominio son 2 y 3. Para el primer nodo que es x,1, entonces tengo que los posibles valores de y son y,2 y y,3, ¿cierto? Cuando la x vale 2, o sea, para el nodo de la herramienta mitad es x,2, el único posible valor que satisface eso de y es y,3. Y cuando x vale 3, pues no hay ningún valor en y que satisfaga esa restricción, ¿cierto? Luego, si miramos si vamos a hacer el etiquetado de z, entonces yo ya digamos que de cierta forma es x, y z. Luego también ya tendría el acceso y podría mirar la restricción, me dice que y es menor que z. Y en ese caso, pues miren, al ser y menor que z, la única que puedo, digamos que de cierta forma extender es la primera forma de ese árbol, ¿cierto? Y poner z,3. Si pasamos un momentico al siguiente árbol, David. Entonces, en este árbol, allí lo que es el mismo CSP, un ordenamiento distinto. Me dice primero etiquete sobre la X, luego etiquete sobre la Z y luego sobre la Y. Entonces, nuevamente, etiquetar sobre la X, digamos que la única variable que conozco hasta ese momento es la X, pero no hay ninguna restricción que aplique solamente sobre la X. Luego tengo que etiquetar la X con todos sus posibles valores. Luego dice sobre la Z, pero miren que no hay ninguna restricción que, digamos, que implique la Z directamente. Como no hay ninguna restricción que implique X y la Z directamente, hay que hacer el etiquetado completo sobre Z. Entonces noten ustedes que para X1 se hizo el etiquetado completo de Z, para X2 y para X3 también. ¿Por qué sucedió eso? Porque no hay ninguna restricción que implique directamente a la X y la Z, ¿sí? Hasta ese punto de esas variables. Luego cuando va a ser etiquetado sobre la Y, entonces ustedes que yo ya conozco, digamos que los valores de la X, conozco los valores de la Z y conozco los posibles valores de la Y. Luego en ese momento entran, digamos que en función esas dos restricciones que están allí y el único valor que puedo agregar es ese que estamos viendo en esa última ramita, en esa última rama. Por eso los dos resultados, dependiendo del ordenamiento y teniendo en cuenta las restricciones, es distinto. ¿Vale? Bueno, una cosa que debemos notar es que para los árboles de etiquetado, pues omitimos el ordenamiento de los nodos hijos de cualquier nodo. Entonces simplemente los organizamos de esta forma ascendente en sus dominios. Pero esto en general es importante porque los algoritmos de búsqueda exploran los nodos en un orden específico. No toma, digamos, cualquier elemento, sino que siempre empiezan por el elemento de la izquierda. Siempre exploran los elementos en un orden específico. Entonces, pues hay algunos árboles que no, hay algunos algoritmos de búsqueda que no seleccionan los nodos así, sino que los hacen de una forma no determinística, pero pues esos árboles no los vamos a ver en esta presentación. Pero en general es importante determinar la forma en que se exploran también estos nodos. Bueno, tenemos. Ahora vamos a ver árboles de etiquetado con propagación de restricciones. Entonces, pues para estos árboles, ahora la propagación no va a ser función identidad, o sea, sí se afectará al dominio de las variables, pero solo de las que aún no se han considerado. Entonces, para los árboles de etiquetado con propagación se define lo siguiente. Dado un CSP P, donde las restricciones son C y una lista de variables, una secuencia de variables con un dominio, se asume una forma fija
de la propagación de las restricciones en forma de unas reglas de reducción de dominio, de esta forma, prop i, donde iba desde 0 hasta n-1. Para el último no se realiza pues, la propagación. Entonces, y determina la secuencia de las variables x y más 1 hasta xn. ¿Qué significa esto? Este y determina en qué paso de la exploración de ese árbol estamos y qué variables verán afectadas por estas reglas de propagación. Entonces, dada la variable actual y sus dominios, la propagación, las reglas de propagación prop i solo transforman los dominios de las variables de i más 1 hasta n. Y las reglas de propagación i dependen de las restricciones originales de CSSP y de los dominios de E1 hasta EI. No sé si el profe puede añadir algo más. Digamos que eso básicamente dice, hacer un árbol de etiquetado, ¿sí? Digamos que ejemplo que hemos visto con Juan David, tengo 3 variables. Entonces en algún punto, digamos que estoy en el segundo, estoy sobre, digamos que el ordenamiento dice X, Y, Z. Entonces digamos que hice el etiquetado de X, hice propagación. ¿Qué es hacer propagación? Hacer propagación es si estoy parado sobre la primera, si ya etiqueté la primera variable, hacer propagación es propagación sobre las siguientes variables. Por eso allí me dice que prop i es hacer propagación desde i más 1, ¿sí? Sería ya, digamos, etiquete la X, hacer propagación sería hacer propagación sobre la Y luego sobre, sí, eso es básicamente lo que nos dice allí. Si paso a la Y, ¿qué sería hacer? Si etiqueto la Y, hacer propagación, es simplemente hacer propagación desde la siguiente variable, es decir, desde la Z. Eso básicamente es lo que está allí. Listo. Vale. Listo. Entonces, pues a partir de esa definición, veremos lo que son árboles de etiquetado prop, donde estos árboles están asociados a un CSPP y son árboles tal que sus nodos son secuencias de las expresiones de dominio de esta forma. X1 pertenece a un dominio E1, X2 a un dominio E2, Xn a un dominio En. Entonces, pues su raíz es de la forma X1 pertenece al dominio 1, X2 pertenece al dominio 2, hasta Xn pertenece al dominio N. Entonces, ese es la expresión que describe el nodo 0. Entonces, cada nodo en un nivel par, o sea, para el nivel 2i, donde iba de 0 hasta n, tiene la siguiente forma. X1 pertenece a un dominio donde solo hay un valor, y esta forma se mantiene hasta xi. O sea, para los nodos pares, vamos a recorrer, los nodos se van a ver de esta forma. X1 pertenece a un valor único en ese dominio, hasta xi pertenece a un valor único de ese dominio, y xi más 1 pertenece a el dominio de i más 1, hasta xn pertenece al dominio n. Entonces, ¿por qué es esto? Porque en estos niveles es que realizamos el etiquetado. Entonces, pues en este caso se etiqueta xi. Entonces, el xi se dividiría en varios nodos donde el dominio de xi es un único valor y se conserva el dominio de las siguientes. Mientras que para los nodos impares, perdón, eso es de la siguiente presentación. Entonces, si i es igual a n, ese no es una hoja, sino tiene un único descendiente que se obtiene usando pues, estas reglas de propagación
y los nodos de I más 1 se ven de la siguiente forma. X1 que pertenece a un dominio con un único valor, de esta forma hasta XY, y para XY más 1 se ve que aquí se afecta el dominio con estas reglas de propagación hasta xn con su dominio e'N. O sea, para los niveles impares, después de haber hecho el etiquetado, afectamos estos dominios con esas reglas de propagación. En resumen, pues eso es lo que dice ahí. Donde E' de J es un subconjunto de J, donde J pertenece a I más 1 hasta N. Entonces, Muy bien, Juan David. Muchachos, de, de pronto para que quede claro en la cabeza. Lo que nos acaba de decir David allí es que cuando estás haciendo una etiqueta con propagación, si te puede decir, lo que está arriba, ¿sí? en el nodo, CSP inicial. No se volvió Juan David. no, Lo que está arriba es el CSP inicial, o sea, es el CSP como viene, como tal, ¿sí? Sin hacerle absolutamente nada. ¿listo? Eso allí ya se... Entonces miren que en el tercer ítem, en el segundo ítem, perdón, nos dice que la raíz tiene su dominio inicial, x2 su dominio inicial, hasta xn, son todos los dominios iniciales, ¿cierto? Y que propagar, si yo estoy parado en una x y, ¿cierto? Quiere decir que todas las variables, como eso tiene un ordenamiento, todas las variables anteriores, incluida la y, están asociados con un único elemento, porque digamos que yo vengo haciendo etiquetado. Entonces, si ustedes miran el penúltimo ítem, lo que es que si yo estoy parado en la variable xy, entonces x1 tiene un único, digamos que es etiquetado con un único valor, x2 y así hasta y, ¿cierto? Todas esas tienen un único valor. Ahora, xy más 1, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es propagación sobre esas variables x más 1 hasta xn. Y lo que vamos a hacer es que notan esa E', esa E' dominios modelados. Mira, antesito de eso, tenemos los dominios, digamos que no, iniciales, o sea, exacto, esos que está señalando, y uno, sucesivamente, y al hacerle propagación, pues lo que tener son unos posibles subpuntos de dominios iniciales. Ahora, noten ustedes que cuando hace propagación, o sea, si yo tengo un CSP y yo hago propagación, lo que tengo en el arbolito es un descendiente, ¿cierto? Eso era lo que veíamos al inicio de esta clase. Teníamos, digamos, cuando hacía propagación, salía una sola ramita por cada CSP. Lo que se obtiene es un CSP equivalente, ¿cierto? Se han podado los dominios. Y después de eso se sigue haciendo etiquetamiento. Pero lo importante allí es que cuando yo estoy parado en una variable x y todas las variables anteriores tienen un único valor. Y a lo que hay que hacer propagación o hacerle ese prop i es a las variables subsecuentes, es decir, desde x sub i más 1 hasta xn. Y lo que voy a obtener nuevamente es eso que estaba allá abajo, que dice Juan David, obtiene unas primas que básicamente son subconjuntos, dominios de las variables e sub j, ¿vale? Listo, Juan David. Esa Robinson. Bueno, para los nodos impares, los niveles 2i más 1, donde i pues, pertenece a 0 hasta n menos 1, los nodos son de esta forma. x1 pertenece a un único valor hasta xy, y xy más 1 pertenece a un dominio e más 1 hasta n. Entonces,
Si el dominio no está vacío, es vacío, para cualquier J, este no es una hoja. O sea, ya se determina, tan pronto como se llega a un dominio vacío, se determina que esta hoja está fallida, entonces ya este no tiene descendientes. Si no hay dominios vacíos, pues se tiene que los descendientes directos tienen esta forma. Aquí lo que vemos es que lo que se hace es etiquetar los valores que quedan en ese dominio de X y menos 1. De tal forma que todos los D, entonces, pues los no vacíos tienen esta forma, de tal forma que todos los D que pertenecen a E más 1 hacen que esta instancia sea consistente. Pues porque ya hicimos propagación y ninguno de esos valores va a hacer que este CSP sea inconsistente. Pues estos descendientes directos pueden ser conjuntos de un solo elemento o pueden estar vacíos, puede que aquí no haya ningún valor. Hay otra cosa particular y es que una hoja se considera satisfecha si está en el nivel par, si está en el nivel 2n, perdón, o sea, el último nivel, y si su nivel es menor a 2n, pues esas hojas se consideran fallidas. Entonces, algo importante aquí que hay que aclarar es que para un nodo X y X1 perteneciente al dominio 1 hasta Xn perteneciente al dominio E, a los niveles de 2i menos 1 o a los niveles 2i se llaman las variables pasadas. Si i va de 2 a n menos 1, entonces las variables x1 hasta xi menos 1 son variables pasadas. Si i va de 1 hasta n, entonces llamamos a i la variable actual. Y si i va de 0 hasta n menos 1, llamamos a x1 más 1, x, perdón, aquí era xi. Aquí era i. Llamamos a x y más 1 hasta n las variables futuras. Entonces es importante tener en cuenta que estas reglas de propagación solo afectan los dominios de las variables futuras. Entonces vamos a ver un ejemplo pequeñito. Este es un ejemplo. Quería hacer una aclaración, Juan David, en el anterior. Grosso modo, entonces, lo que ha expuesto Juan David es lo que es propagar y distribuir y etiquetar. En los nodos pares, o sea, en el 0, en el 2 se propaga. ¿Es así? No, la anterior a esa. Eso. Y en los nodos impares, que es esta, lo que se hace es etiquetar. No, la anterior. Que está la de propagar y la de distribuir. Después de propagar, los nodos, los dominios ya quedaron reducidos lo más que podían en la iteración y, digamos, de propagación. Pero luego hay que etiquetar. Entonces dice, pues, si en el dominio i más 1 quedaron 3 valores, entonces hay que etiquetar la variable x y más 1 con esos 3 valores. Y se producen 3 nuevos nodos del árbol. Lo que venía con el más x y más 1 con el nuevo valor, lo que venía más x y más 1 con el segundo nuevo valor, etcétera, que es lo que dice aquí al final de esa transparencia. Pero solamente con las que sean consistentes. Juan David dijo que como ya habíamos propagado, todos los que quedaban eran consistentes. Y entonces yo lo que les quiero decir es que no necesariamente. Puede que el propagador no sea capaz de sacar a alguien. Entonces, por eso aquí abajo la última frase dice, quedan los nuevos hijos son x1 de 1, xy de i, que era lo que ya venía, con un nuevo etiquetamiento xy más 1 con d, en los casos en que eso sea consistente. Porque podría pasar que la propagación no fuera capaz de borrar a nadie de i más 1, pero cuando fuera a hacerlo uno por uno sí me encontraba con inconsistencias. ¿Listo? Esa era la aclaración que quería hacer. Vale, gracias, profe. Bueno, tenemos este ejemplo para explicar esta presentación.
lo está de positivo. Entonces, vemos que en el nivel 0 iniciamos con propagación. La variable actual en este nivel 1 es x1. Luego hacemos el etiquetado. Juan David, Listo. Entonces, en el nivel 0 hacemos propagación en el nodo raíz. Luego hacemos etiquetado. Entonces, ahí la variable actual es x1. Y pues la propagación aquí afecta a la variable x1, x2, x3. Hacemos etiquetado de x1. Entonces, la propagación en el nivel, en esta parte del árbol, del nodo 2 al 3, solo va a afectar a x2 y x3. Entonces, aquí, digamos, llegamos a un conjunto vacío en A y B, entonces estos nodos van a ser fallidos, porque seguramente hay un dominio que está vacío. Entonces, solo continuamos propagando haciendo etiquetado para este nodo del medio. Entonces aquí la variable actual es x2, vemos que x1 es pasado porque ya se hizo etiquetado para x1, entonces x2 ahora hace parte de las variables pasadas, x1 hace parte de las variables pasadas, y solo x3 queda como variable futura, entonces esta propagación solo va a afectar el dominio de x3. Y entonces aquí ahora hacemos el etiquetado para x3 y este nodo o o queda etiquetado así, o se hace propagación y puede que sea fallido, puede que sea eh, solución. Entonces, vamos a ver más ejemplos con una el, cosita ahí, el Juan David. sí, ¿sí? No te notas que en lo que hemos visto, por ejemplo, en ese ejemplo que nos dio David, teníamos tres variables, x1, x2 y x, ¿cierto? Y digamos que desde un inicio vemos que se hacen dos pasos, ¿cierto? Propagar y etiquetar. Luego la profundidad de estos árboles va a ser 2n, ¿sí? Y lo que decía Juan David ahorita rato, todo yo entre de profundidad 2n, o sea, hasta que haya llegado hasta allá hasta abajo, es una solución. Lo que esté por 2n no es una solución, porque quiere decir que hubo variables que no alcanzaron a tomar valores. Y esas variables que no alcanzaron a tomar valores quizás fue porque queda sus dominios en un punto vacío. Bien, listo, Juan David. Vale, gracias, Robinson. Bueno, vamos a ver el clásico ejemplo de Send More Money. Vamos a ver la diferencia entre el tamaño de los árboles completos y árboles de etiquetado completos y árboles de etiquetado reducidos. Vemos que para los completos, para este ejemplo en particular, tenemos 81 millones de nodos, ¿sí? Mientras que para el reducido tenemos 483.840 nodos. Entonces, pues es un 99.4% de diferencia en el tamaño de estos árboles. Mientras que para un árbol de etiquetado prop solo tenemos 4 nodos. Cuatro hojas, perdón. ¿4 hojas o 4 nodos? Sí, 4 hojas. Entonces, en este ejemplo, Send More Money, pues se usan como prop las reglas de reducción de dominio para intervalos enteros que se vio en el capítulo 6. Y pues construimos un árbol que es mucho más pequeño que los árboles reducidos o los árboles completos. Entonces, tenemos otra actividad de esto. Entonces, miren, muchachos, los que no recuerdan del programa de más Money, en la siguiente, cada variable tomaba un valor entre 0 y 9, ¿cierto? Entonces, si puedes pasar a la siguiente, Juan David. Entonces, miren, es que hicieron en el etiquetado completo fue
Es decir, que la S toma valores entre 9, la E entre 0 y 9, o sea, el etiquetado completo. Y eso es un árbol inminente. En la segunda, se me fue otra vez. Ahí, Estás, no, devuélvete uno, en la que tiene los dos árboles. en la que tiene los dos arbolitos, exacto. Ahí estoy, pero no actualiza. Qué extraño, ¿será el Explorer que estamos utilizando? Firefox. Intentar con Chrome a ver si de pronto queda mejor. No lo tengo instalado, profe. No, luego ahorita miren ese árbol reducido. Por ejemplo, no sé si recuerdan que había una variable, pero una restricción que nos decía, todo, los reducidos tienen en cuenta las restricciones. Los reducidos nos dio una restricción que nos decía que todas las variables tienen que ser diferentes. Miren, por ejemplo, en el caso de la S, tomó el valor de, y noten ustedes que para el de la E, el 1 ya salió de ahí, ¿sí? Y eso, hacer eso, digamos que una reducción grandísima, vamos como de 81 millones, sí, Juan David, Sí, de 81 millones a 483.840. exacto. Entonces, simplemente teniendo en cuenta esas restricciones de herencia, ¿cierto? Y en este siguiente ejemplo, que es la siguiente diapositiva, podrías pasar a la siguiente. Ese árbol, ¿no? Inmenso, es grandote. Será 10 por 9, hasta 4. Exacto. Menos 2 por 9 por 8 hasta 4. Era 483.840. Exacto. Entonces miren la diferencia en los tamaños de árbol, ¿cierto? Y pasamos a la siguiente, y en este se utiliza prop, ¿cierto? Es decir, se utiliza propagación como tal. Ahora noten ustedes, por ejemplo, que si recuerdo, vimos el tema de restricciones para restricciones lineales sobre intervalos enteros, Para dominios vimos enteros. que exacto, vimos que, digamos, se podan, por ejemplo, los dominios de las variables, ten en cuenta una upper y un upper bound, ¿sí? O digamos que la variable inferior, pero el tamaño de la variable inferior y superior. Entonces, eso hace, por ejemplo, miren que la S ligó con el valor de 9 y luego de la E un montón de valores y quedó el 4, el 5, el 6 y el 7, ¿cierto? Y eso nos lleva a este arbolito que estamos viendo allí, donde tan solo una rama del árbol lleva al éxito, ¿sí? Y va a encontrar una solución. Y en este caso, digamos que el algoritmo que se utilizó es ese algoritmo que tiene en cuenta propagación,